Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino de. Mi nombre es Lina Montaño y soy backend developer en JavaScript. Y mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend en JavaScript. Hoy tenemos como invitada a Paula. Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola a todos, hola Lina, hola Miguel. Muy bien, retomando ciertos temas, ciertos proyectos, retomando la vida laboral poco a poco, después de este último año tan loquito, pero bien, en general muy bien. Me alegra bastante. Primero, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas en este momento? Cuéntanos un poquitico más de ti, Paula, por favor. Vale. Eh, Siempre que me preguntan qué hago ahora, a mí me gusta dar contexto de mi vida pasada. Yo de profesión soy ingeniera de sistemas, em, pero empecé trabajando en infraestructura. De hecho, trabajaba con los fierros, como los llamábamos en ese entonces. Empecé con virtualización, temas de hardware, compraba servidores, mejor dicho. Eso fue hace 8 años. Y hace 4 años decidí hacer un cambio de carrera o de enfoque de carrera, por decirlo de alguna forma. Y ahí fue donde empecé pues ya con temas de desarrollo. Por accidente me encontré con JavaScript y ahí fue que terminé, o mejor dicho, empecé a ser una desarrolladora frontend. Y ahorita actualmente estoy trabajando específicamente con React, entonces podríamos decir que trabajo como React Developer. Y ahora estoy con una empresa que se llama Xteam. em, Todos sus trabajadores somos trabajadores remotos. La empresa pues nació así. Y ya, muy contenta. Llevo un par de meses apenas trabajando con ellos y en esas ando. Empecemos desde el inicio de la historia tuya. Cuéntanos cómo fue empezar en el mundo de la tecnología, ya que nos hablas de que no empezaste directamente en el mundo de la programación, sino por la parte de la infraestructura. Pero entonces, ¿fue que te influenciaron desde pequeño? ¿Fue en el colegio? ¿Fue en la universidad? ¿O fue empíricamente? ¿O llegó alguien y te dijo, no, métete por este lado que por ahí hay plata? ¿O tú dijiste, no, por accidente me encontré con eso? Cuéntanos un poco sobre esos inicios. Vale, es muy nostálgico de volverse a esas épocas. Yo decidí estudiar ingeniería de sistemas en el colegio. Teníamos algo que se llamaba la media técnica. Estaba en comercio, en matemáticas y en sistemas. Yo escogí sistemas por descarte, porque no me gustaba ni comercio ni matemáticas. Y dije, bueno, tiene que ver con computadores, pues me llama la atención como el tema de la tecnología. Entonces, hagámosle por ahí. Fue 10º y 11, hacíamos 4 horas, 4 horas extras de clases de informática. Hice mi primera página web que era con Access como base de datos, con PHP. Y me parecía muy chévere, fue como, wow, pues todo lo que se puede hacer, se pueden crear cosas. Yo creo que es como el primer pensamiento que tenemos los ingenieros de sistema o los que nos gusta el desarrollo cuando tenemos ese primer acercamiento con el campo y es como, puedo crear cosas, puedo hacer esto. Es como si tuvieras pues, infinitas posibilidades. Fueron entonces 2 años con la media técnica. Luego pues me presenté a la universidad, pasé a la universidad y dije, listo, voy a hacer sistemas. Donde estudié, que fue en la Nacional, el enfoque era puro con programación. Em, Tuve un par de materias con desarrollo web, obviamente con Java. De hecho, yo podría decir que aprendí a programar con C++. Entonces, eso fue bastante duro, sobre todo la parte de estructuras de datos, todavía me acuerdo, fue durísimo. Mm, y luego pasamos a Java y tuvimos solo un par de materias con desarrollo web. Em, bueno, cuando yo tuve la práctica profesional en la universidad, diría que fue un tema de oportunidad. O sea, la práctica donde se me presentó, de hecho no tuvo que ver con desarrollo
Y cuando se me iba acabando la práctica y me iba viendo sin trabajo, me ofrecieron pues un puesto en esta empresa. Y tenía que ver con hardware. De hecho, era porque alguien se iba de licencia. Entonces yo dije, bueno, listo, yo me apunto. Y ahí empecé con temas de los temas de infraestructura que les contaba, administrando una granja virtual. Y fue muy difícil por muchas cosas. Primero, porque nada de eso lo había visto en la universidad y me tocó, yo cogía los manuales de las herramientas con las que trabajaba y leía sobre esos manuales. Yo siento que en esa época no era como tan común ver comunidades activas, ver material como público, por ejemplo, como más orientado a algo práctico, era más teórico. Entonces, por eso tomaba los manuales, porque era como lo más puro, lo más directo que podía tener sobre esas herramientas. Mm, entonces, cuando me preguntas eso, lo primero que recuerdo es que fue difícil porque no había como mucho al respecto para estudiar, para practicar, era más lo que uno pudiera hacer. Y en términos de burocracia, vos poder practicar, vos poder, voy a crear una, no sé, una granja aquí con unos servidorcitos no era tan fácil, no, no era tan sencillo porque no había presupuesto, entonces tocaba más como desde la teoría. ¿Sabes qué? Me causa un poco de curiosidad que llegaste a la programación como a una edad muy temprana. Me gustaría saber un poquito cómo fue ese proceso siendo tan joven de entrar a la programación, cómo fue que esas dificultades, porque uno siente como que a esa edad está muy desenfocado o algunas personas que pues, no están en la rúbrica de la programación y son jóvenes y quieren ingresar a ese mundo. ¿Cómo fue ese proceso cuando estabas en el colegio? ¿Cómo lo recuerdas? Bueno, yo tuve o el gusto en general, como por los computadores, por decirlo de alguna forma, empezó en la escuela. Y me remonto a eso porque no era tan fácil o tan normal ver un computador en la escuela. Pues yo no soy como tan vieja, pero sí lo suficiente para que en esa época no fuera tan común tener un computador en el colegio. Recuerdo que lo primero que hice fue conocer Paint, entonces era dibujar en Paint, pues muy chiquita. Luego en sexto tuve una muy buena profesora que nos enseñó mecanografía, entonces terminé como súper tesa, pues escribiendo sin mirar el teclado. Y cuando ya, de hecho, esa fue en bachillerato, esa fue la última vez que tuve un computador hasta décimo, que ya teníamos salas, pues, con los computadores de Edúcame, que llenaban toda una sala en el colegio. Ay, no sé si les tocó, pero era como un programa pues de la alcaldía, entonces las salas de tecnología eran de ese proyecto que se llamaba Edúcame. Em, lo que recuerdo es que en términos de coger un problema, analizarlo, pensar en listo, tengo que plasmar esto en pasos y que me den un resultado, o sea, aplicar la lógica para resolver un problema, al principio fue muy duro porque tenías que pensar, obviamente, en términos de cómo se estructuraba un programa o una solución informática y también que dependía digamos, de la sintaxis del lenguaje que estuvieras aplicando o aprendiendo. Entonces, ese fue lo primero o lo que me dio más difícil al principio, tener que pensar como de forma estructurada y orientada hacia una sintaxis o una estructura específica, porque no hay que iba a pensar que me iba a encontrar con otro montón de lenguajes más adelante, que de hecho volví a encontrarme con ese, digamos, no problema, ese desafío de nuevo cuando tuve que empezar, o tuve no, cuando empecé a aprender React, que era un flujo de trabajo pues también diferente. Pero eso es lo primero que recuerdo, sí. Pero con toda la experiencia que tienes y has pasado por PHP, C++, Java, JavaScript, con esa experiencia,
¿Cuál crees que ha sido lo más complicado en aprender de la programación? Que tú digas como que por ahí medio durísimo pero que hoy en día tú dices: "Lo logré", y ya sé cómo resolver ese problema. Pues yo diría, de pronto, cuando les hablaba de las estructuras de datos, em, lo mismo, o sea, cuando vas a resolver un problema, de alguna forma piensas en un flujo inicial, listo, tengo como esta situación y la puedo resolver con A, B y C. Pero entonces en la parte A voy a necesitar X y que de pronto X y Y operen de forma W. Se me acabaron las letras. Em, entonces ahí es donde creo que cuando uno evoluciona como desarrollador o esa primera evolución, DJ evolución que uno tiene como desarrollador es cuando yo empiezo a dividir o a identificar esas partes de un problema, yo ya empiezo a pensar en, listo, sé que tengo estos elementos que me da la programación, o qué debo aplicar en cada uno de estos pasos. Y particularmente me dio muy duro el tema de estructuras de datos. Em, y luego incluso pasar, cuando yo conocí JavaScript, no hacía lo que hace hoy. O sea, pues de hecho, no era un lenguaje popular, pues era, recuerdo que el primer desarrollo web fue con, creo que se llamaba Smarty o Smart, sí, Smarty creo que era. Y era muy básico. Había un framework de PHP, creo que era un framework de PHP, ya ni recuerdo. Em, y JavaScript no era lo que es hoy. Entonces luego, cuando yo vuelvo 4 años después y me encuentro con JavaScript, encuentro que incluso ya temas de asincronismo, pero es lo mismo, tengo un concepto, ese concepto tiene otros conceptos base, y los conozco, los aprendo, los estudio y ya luego también sé en qué o para qué problemas en específico debo aplicarlos. Entonces recuerdo que me da muy duro cuando tengo un cambio, sea de lenguaje, de paradigma, de herramientas. Da un poco duro al principio, pero ya luego después te acostumbras como a esa nueva forma de trabajo. Pero la base es eso, eh, esos conocimientos y al principio sí fue muy duro. Sabes que he pensado mucho y me recuerdo una vez que tuvimos como una charla en la comunidad, algo así, no me acuerdo, que a veces lo más complicado es desaprender para no aprender. Porque uno llega a un punto en que a uno le enseñaron, por ejemplo, programación orientada a objetos, y uno ya sabe todo es clase, hereda, esto, bueno, X. Y llega JavaScript y te da un mundo de posibilidades y uno dice, pero ¿por qué es así? Porque, o sea, se hacen esas preguntas. Entonces creo que a veces uno tiene que como que aprender muchas cosas para poder aprender bien este camino, sino como que se pone a comparar y eso es como un mero obstáculo. Yo creo que eso es antes más difícil que no aprender desde cero, que ya está como Exacto. arraigado. Y con eso que dices, Pique, me haces recordar, ya no me acuerdo cómo era desarrollar, por ejemplo, pues obviamente sí lo hago cuando todo era secuencial, cuando teníamos una programación síncrona, exacto. Y ya no, y recuerdo, fue súper duro, fue muy duro lo que dices, es como, pero ¿cómo así? Es que esto ya no se parece en nada a lo que yo hacía, o sea, no puedo seguir así, tengo que, vea, yo duré 3 meses, el TL, me acuerdo, me explicaba, yo creo que una vez a la semana por 3 meses, cómo era el flujo de React. Y al final, obviamente, terminé aprendiéndolo, pues, pero es precisamente lo que dices. Ese choque es muy extraño, pero todo es cuestión de práctica. Quería que ya fuéramos como un poquitico más a la universidad. En tu universidad hubo más ese enfoque más a web, ¿cierto? ¿Cómo fueron los primeros pasos de la universidad ya haber tenido ese conocimiento en el colegio y llegar a esa universidad y tocar la programación? ¿Cómo fue ese paso? Los primeros lenguajes, ¿cómo fue también esa complejidad? Y esos, o sea, ¿sabes a qué hacemos, por qué hacemos tanta referencia como a esos problemas? Porque ahorita quiero que toquemos como el tema de cómo se solucionan, o sea, cómo tú le has dado esa solución y de pronto otra persona que nos escuche le puede dar esa solución. Fue un choque muy, cambio bastante grande. Yo en el colegio
aprendí a desarrollar con Visual Basic. Y al final hicimos el proyecto que les comentaba de la página web. Era una encuesta súper sencilla, un formulario con PHP, pero no ahondamos mucho en PHP. Entonces yo me quedé con lo que conocía de Visual Basic. Llego yo a primer semestre a ver algoritmos en programación con C++. Y era totalmente diferente. Visual Basic era muy gráfico y C++ no tenía nada, era la consola purita y me dio muy duro el cambio. Ese fue el primer cambio heavy que tuve en mi carrera. Em, pero afortunadamente tuvimos un muy buen profesor. Entonces ese primer semestre fue de mucho aprendizaje, muchísimo. Y obviamente eso fue lo que me ayudó luego, pues, eh, a afrontar como las otras materias del mismo campo de la universidad. Sí era, yo podría decir que habían más materias orientadas al desarrollo, pero también tocábamos muchos temas de la parte de como de arquitectura, pues, de computadores. Entonces vimos mucho de sistemas operativos, de arquitectura, pues en sí, de redes, tenían un convenio con Cisco, entonces habían varios niveles de redes. Muy curioso porque esa parte no me gustó y fue en lo que terminé trabajando apenas salí de la universidad, pero como les digo, fue un tema de oportunidad. Entonces sí, recuerdo que el cambio fue grande por el lenguaje de programación, pues en sí, y porque ya tocábamos temas mucho más, digamos, más, un nivel de expertise pues más alto. Pero entonces, pasaste toda la parte del colegio, aprendiste también ahí programación, pasaste también a la universidad y tocaste temas de programación, infraestructura y todo lo que logramos ver allí. Pero, ¿cómo fue ese primer encuentro del primer empleo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Eh, ¿cómo cómo fue ese proceso que hiciste para llegar a ese primer empleo? Lo que les comentaba, o sea, me parece muy curioso porque lo que más me gustaba y lo que más disfrutaba en la universidad era cuando tenía que tirar código, como decimos nosotros, y más que tirar código porque también tuve, había una materia de programación orientada a objetos que era pues con Java, pero no me gustaba, no me gustó Java desde chiquita. Eh, pero me gustaba mucho era la parte web. Y yo eso me gusta, lo disfruto, chévere poder también incluso como tener los elementos, organizarlos, el diseño, me parecía muy bacano. Pero cuando pues por requisito de universidad tenés que hacer la práctica y lo que les decía, por un tema de oportunidad terminé trabajando, fue en temas de arquitectura, perdón, de infraestructura. Yo dije, no, pues seguro la vida laboral es así, uno tiene que hacer es lo que le llegue y así es. Y me tocó esto y yo voy a trabajar es en esto y pues voy a estudiarlo y hacerlo lo mejor que pueda porque es lo que tengo que hacer ahora. Lastimosamente, eso fue lo que pensé y lo que recuerdo que pensaba en ese momento. Entonces, por ese lado, fue duro porque fue como un golpe muy extraño la realidad. Y yo decía, llegué a pensar incluso como, qué triste entonces la vida de grande porque te toca es como hacer lo que toca, lo que salga, lo que te dé dinero para, pues obviamente para vivir bien. Eh, y lo tomé porque pensaba que no tenía más opciones, porque pensaba que si no tomaba ese trabajo me iba a quedar sin un sustento. Yo llevo trabajando aquí, creo que tengo que agregar como información o contexto, y es que yo llevo trabajando, yo creo como desde los 16 años más o menos. eh, y en mi familia es, digamos, en mi núcleo familiar, yo soy la persona que, digamos, aporta una parte importante no sé, del dinero, pues, como que sustenta a mi familia. Em, y entonces lo digo, lo aclaro, es
porque claro, mi pensamiento era, no, yo no puedo dejar de recibir, ¿cierto? Ese dinero. Entonces yo voy a tomar esa oportunidad laboral que se me presentó. Pero también tenía estos otros pensamientos que les comento de la vida laboral y de ser adulto, pues en general. Entonces fue un choque muy grande por ese lado y también en términos, digamos, técnicos o de conocimiento, porque ya era a un nivel empresarial. En esta empresa tenían la granja virtual que ellos tenían, no, tenía más de 400 máquinas virtuales separadas en 4 clústeres, me acuerdo. Y obviamente esas máquinas no se podían caer por nada del mundo. Entonces era como mucha presión para un primer trabajo y aparte en conocimiento que yo no, pues yo full no conocía de esa herramienta. Entonces me tocó leer y sí, leer muchísimo de la documentación de estas herramientas que utilizábamos. Eso es lo que recuerdo de esos primeros meses de trabajo. Sabes que me causa curiosidad es cuánto tiempo duraste en esa empresa de arquitectura o de trabajando como en ese tema de arquitectura. Y de ahí pasamos a otra pregunta que te quiero hacer. Bueno, en ese trabajo de administrando esa granja virtual era como mi responsabilidad principal. Fue como 2 años y medio, más o menos. Y luego, en esta misma empresa, hice como un upgrade y pasé a ser arquitecta de soluciones pues de infraestructura, pero era de infraestructura. Y ahí estuve como otro año y medio. Yo en total ahí estuve 4 años. Sí, ahí me dan los 4 años, un poquito más de 4 años. Yo quiero Ajá. preguntarle algo. ¿En algún momento se te cayó los servidores? Ay, no, si les contara Pues, una vez lo pasó que se subió, hubo un servidor en específico que subió, o sea, ¿cómo es que no recuerdo el nombre técnico, pero, o sea, se sube el consumo de todo, de RAM, CPU, y obviamente el servidor colapsó y cayó. Fue como, obviamente, Paula, ¿qué pasó? Entonces teníamos que ir a la oficina, ¿no? Y yo no sabía ni qué hacer. Y yo, pero es que, o sea, obviamente uno sabe qué hacer, pues venga, reinicie, miremos los logs, a ver qué pasó, a qué hora se cayó, qué estaba haciendo, qué procesos estaba corriendo, pero no aparecía nada extraño. Al final resultó ser que el servidor lo habían tomado del exterior, pues de un lugar externo, pues a la compañía, un lugar, no, o sea, a la red externa de la compañía, y la tenían para generar, pues después de hacerle análisis forense, creo que se llama, no sé si se llamará exactamente así, pero después de hacer el análisis se descubrió incluso que tenían toda una plataforma de administración instalada, las personas que habían tomado el servidor y era para generar, creo que bitcoins en ese. O sea, lo tenían secuestrado y llevaban de más quién sabe cuánto tiempo con ese servidor secuestrado y ese día los descubrieron, ese día, quién sabe qué les pasó y, y pero no se cayó el lograron ustedes servidor. coger algo de los Bitcoin que estaban por ahí o no. Y ahí sí, no, ahí como ya era un tema de seguridad, pasó a otra área, pero, pero no sé, eso fue lo que nos llegó, el chisme que nos llegó pues del informe final. Y fue como de película, como, ¡oh! Nos tenían pero súper, hiper, mega hackeados y no sabíamos. Entonces sí fue curioso. Yo no quise hacer muchas preguntas relacionadas a esos temas porque realmente yo hago servidores y cosas así, es poco lo que he trabajado, entonces yo como que, bueno, pero a lo que iba era, o sea, pasaste 4 años, ¿cómo o en qué momento tú sentiste que tenías que darle ese cambio a esa vida como ya, o sea, no sé, qué pudo haber pasado, que alguien te dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que tú digas, debo cambiar? Pues, Estoy en este proceso y ya no quiero, debo cambiar. bueno,
me parece muy bacano lo que estamos haciendo porque me doy cuenta que tengo muchas cosas por contar, que han pasado tantas cosas, que obviamente todo esto suma a la experiencia y uno a veces no se detiene como a mirar, a hacer ese retroceso. Entonces, por ese lado me parece muy chévere. Y vamos a ver si nos da el tiempo. Voy a tratar de resumir y si tienen más, si les surgen más dudas, quieren saber más de algo, me cuentan. Resulta, yo creo que esto es como esos facts que de pronto casi nadie sabe. Yo, yo quería aprender a manejar el dinero, a manejarlo bien, como a sacarle pues provecho, a tener unas finanzas personales pues como sanas, bueno. Y yo empecé a estudiar finanzas personales. Entonces empecé a hacer una especialización en finanzas. Y al final de la especialización nos dijeron, vea, si ustedes hacen un semestre más, quedan con la maestría. Y yo como, guau, ¿qué? ¿Una maestría en finanzas? Hagámosle. Hicimos ese semestre y nos fue pues muy bien. Y por concurso, la universidad donde hice la maestría em, nos dijo, no, perdón, había un evento que hacían todos los años que se llevaban un grupo de estudiantes a tomar unas clases extra a una universidad asociada en Madrid. Y yo nunca había salido ni pues de Colombia, entonces yo dije como, uy, yo quiero. Entonces yo apliqué y fui de las elegidas y yo listo, nos vamos para Europa. Entonces yo aproveché y saqué vacaciones, saqué todas las vacaciones que tenía represadas y me dio para irme casi un mes a Europa. Y pues para mí fue como, o sea, yo me sentía como en la película Los ricos ¿cómo es? No me acuerdo el nombre, algo en Beverly Hills, porque para mí fue como descubrir pues todo un mundo nuevo en ese viaje. Las clases en sí eran en Madrid, era una semana y íbamos a visitar algunas empresas también. Me acuerdo que fuimos a Bloomberg, fuimos al Banco Santander, al Banco BBVA. Entonces, como ver todo este mundo empresarial en España y yo decir, bueno, España fue un país que viene de una crisis súper tesa y ver cómo se ha levantado me parecía muy curioso. En sí, la vida en estas ciudades me parecía muy diferente a lo que ya estábamos, pues obviamente nosotros acostumbrados. Yo dije, qué bacano uno poder ser parte de este ecosistema. Cuando yo volví de ese viaje, yo entré en una pequeña depresión. Entonces fue como, ay, pero yo como que quisiera esas cosas para mí, yo quisiera como ser parte de eso. Y a la vez pensaba, pues si uno se quisiera ir, por ejemplo, a trabajar a esos lugares, tendría que ser como alguien muy teso, como alguien muy bueno en lo que hace. Yo dije, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago para volverme esa persona para tener la posibilidad de irme a trabajar a una ciudad europea? Y eso obviamente me llevó a muchas más preguntas y yo qué estoy haciendo y esto sí es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí empecé a preguntarme, bueno, eh, si yo no quiero estar aquí, si yo siento que no estoy cómoda en este trabajo, ¿cómo voy a lograr ser alguien muy bueno en algo que no quiero hacer? Y recuerdo específicamente, recuerdo cuando yo pensé, parce, yo no tengo, o sea, yo no quiero estar haciendo esto, yo aquí no, este no es mi lugar. Estábamos en una reunión y había un chico explicando era un broker de mensajería, me acuerdo y todo, y él explicando la implementación y no, y se le veía esa pasión por lo que hizo, lo que investigó, lo que implementó, y yo lo miraba y yo pensaba, pucha, yo debería como tener esa misma pasión por lo que yo hago, y no era así. Entonces ahí fue donde empecé a hacer como ese retroceso y a buscar, bueno, si no es esto, entonces, ¿qué es? Y recordé lo que les contaba al principio, a mí me gustaba mucho el desarrollo web en la universidad. Miremos a ver cómo sería eso, cómo sería volver o hacer ese cambio al desarrollo web. Y obviamente lo veía muy difícil. Yo, no, yo ya estoy muy vieja para eso, yo que voy a hacer un cambio de carrera a estas alturas, eso está muy complejo.
fui a la universidad a hablar con el profe que les comentaba del primer semestre que nos enseñó a programar en C++ y le dije, profe, ¿qué hago? Quiero hacer este cambio, dame como una luz, como qué hago. Em, Él como buen profe, poco purista, pero pues obviamente está muy bien, me dijo, no, venga, volvamos a las bases. Si quiere, vaya a la clase que estoy dando en este semestre. Era sobre algoritmos. em, y no, pues así está, y por ahí podemos empezar. Yo listo, de una. Eso fue súper traumático porque yo veía a esos pelados volando, pues yo iba a la clase listo, entonces él ponía un ejercicio y tienen 5 minutos para hacerlo y alguien sale y lo hace y yo era como, Dios mío, pero esta gente, ¿por qué sabe esto? Pues yo lo veía como muy teso, como no, o sea, y me desanimé mucho. Y ya luego empecé a buscar el medio material. Habían unas páginas donde vos puedes entrar a hacer ejercicios tipo HackerRank, tipo Project Euler, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé a mirar, entonces yo empecé a retomar con ejercicios muy sencillos y ya luego pues iba subiendo el nivel. Hice varias entrevistas, me iba súper mal. Me preguntaban, ¿usted sabe esto? Yo, no, no, no. Ahí fue las primeras entrevistas donde yo dije casi que no, todo el tiempo. Es como, no, no sé, no sé, no, no sé de qué me estás hablando, no, ni idea. Bueno, y todo ese proceso, en ese proceso duré año y medio. Y lo que les decía, yo creo que fue tan largo porque en ese tiempo no recuerdo que tuviéramos como tanto material como tenemos ahora, que comunidades, que talleres, que influencers locales y no locales, sobre ciertos temas más específicos, frameworks más específicos, tecnologías más específicas. No, no, o al menos yo no estaba como tan empapada de eso pues en ese momento. Em, y bueno, así fue el cambio. eh, es como el resumen de cómo fue ese cambio al desarrollo. Pero Paula, ¿crees que ahí quiero tocar un tema de, te atacó el síndrome del impostor? Ese síndrome que muchas veces nos ataca de a decir como que yo no soy capaz, no voy a poder superar esto, no voy a poder avanzar en lo que en verdad quiero hacer. ¿Crees que superaste ese síndrome del impostor o aún todavía te ataca un poquito de vez en cuando el síndrome del impostor? Bueno, ahí hay dos cosas, Lini. Por un lado, no creo que haya sido la razón principal. em, Fue más como yo creo que tarde o temprano iba a pasar en ese momento, pues, o en la carrera que llevaba, porque no era algo que yo disfrutara y lo sabía desde el primer año. Imagínate, y duré 4 años allí y a veces incluso pienso como y me doy látigo como no, perdí 4 años de mi vida haciendo algo que no quería. Luego cambié un poco el discurso que tenía conmigo misma y es como, no, no los perdí. De hecho, es algo que gusta mucho en mi perfil cuando hablo de eso. Entonces digo, bueno, no lo perdí. De alguna forma me generó un valor agregado que yo no esperaba tener. Y ahí está, ¿cierto? Hubiera deseado que no fuera así, pero no puedo hacer nada por cambiarlo. Entonces fue más como listo. Cómo quiero seguir desarrollando mi vida profesional y como caer en una especie de mini crisis existencial en ese momento de, listo, yo no tenía metas, no tenía como objetivos personales, como personales laborales, y en ese momento me los empecé a plantear. Entonces, como veía que lo que estaba haciendo no me iba a llevar a obtener esos objetivos, empezar a hacer ese cambio, ahí sí me atacó un poquito el tema de, no, es que yo para qué me voy a poner a hacer eso, yo sí, pues eso es bobada, o sea, yo no voy a poder aprender como estas cosas otra vez, como ya creyéndome muy, muy vieja o muy, no sé, avanzada en ciertas otras cosas y no, pues era cero en el campo pues del desarrollo. Em, les iba a comentar algo más y se me olvidó.
Bueno, otro tema que me daba, pues que era complejo también para poner sobre la mesa, era el tema salarial. Yo pasaba de ser una arquitecta a ser una desarrolladora junior. Obviamente a mí no me iban a pagar lo mismo. Entonces ese tema también era importante en ese momento. Mm, Entonces creo que no fue tanto como un indicio de síndrome de impostor, sino más bien como una reorganización de mis objetivos personales. Y que obviamente ese cambio era un cambio grande, era un cambio significativo y daba mucho susto, pues como volver a empezar y no saber eso qué significaba, qué significa volver a empezar y si sí lo voy a lograr. Entonces, bueno, sí, por ese lado sí. ¿Sabes qué pienso sobre eso? No, yo creo que también nos ha pasado, que hablamos como también de Lina, que nos conocemos como un poquitico más, de que llegamos, o sea, no es como a veces que a la gente que hay se le está el camino como muy recto y sabe uno para dónde va a llegar, sino que uno a veces como que el destino primero te manda a esos lugares que uno no quiere para poder aprender a estar en el lugar que uno realmente quiere estar. Entonces uno como que tiene que tomar esas cosas de atrás, como de, esto me forjó a ser la persona que estoy acá, porque ya a veces yo me ponía a pensar, porque para mí tampoco fue fácil llegar a la programación, no fue como esa carrera de me gradué de la universidad y no, para mí fue un tema de yo, pues me tocó trabajar en otra cosa que no era lo mío, estar X tiempo en esa cosa mientras estudiaba y ahorita me sentí súper identificado porque me pasaba eso, que iba a entrevistas, yo mandaba súper hojas en, en esta plataforma para mandar, ya se me olvidó, ah, cuál es, no me acuerdo cuál plataforma era, y yo mandaba tantas hojas de vida que me llamaban tantas personas y yo no sabía para qué era la entrevista y decía que sí. O sea, yo llegaba a sus Java, sí, sí, yo sé, y yo iba y la hacía y no sabía nada. Y me iba para otra parte a hacer PHP y tampoco sabía nada, estaba súper como desorientado en eso y era una frustración gigante, gigante. A base de eso, te quería preguntar algo, es cómo fue ese proceso. O sea, ya hablamos del primer proceso, que fue fácil el primer trabajo, pero cómo fue ese proceso de llegar a programar, o sea, llegar a una empresa de desarrollo, esos pasos, ya de haber estudiado como hace cuánto, un año y medio estudiando, dándose tropiezos, cómo fue ese primer empleo. Eh, es que yo me acuerdo de todo eso, yo tengo muy mala memoria, pero ustedes me preguntan esas cosas y yo lo recuerdo perfecto. El primerísimo día llegué, me pusieron como un bar y pues un compañero a enseñarme o a hablarme de ciertos temas. Y listo, el primer día él empezó, sacó el marcador, empezó a listar los temas, vamos a hablar TDD, nada, puras siglas que obviamente yo no tenía, o sea, yo era como, em, listo, por favor, abre Eclipse. Abro listo, ¿vas a hacer algo en Eclipse? Yo, no, listo, entonces empecemos, pues como hagamos una función, súper. Entonces yo me paralicé. Era algo muy bobo, muy sencillo, digámoslo así, pero para mí era la primera vez que alguien me pedía que abriera una IDE y empezara a desarrollar enfrente de esa persona. Para mí, uy, yo me acuerdo, yo me puse súper fría y yo dije, ¿cómo así? Este es el primer día, entonces, ¿cómo irán a hacer los otros? Y yo empecé a hacer la función, tenía 1000 errores de sintaxis como en 3 líneas y entonces él me decía como, él me miraba como, pero pues vos has trabajado en Java y yo sí, pero hace mucho tiempo. Para justificar el nivel de ansiedad que tenía en ese momento. Y de hecho creo que lo mezclé con sintaxis de Visual Basic. Recuerdo que luego ya vino otro compañero, entonces los dos eran aquí mirando mi pantalla y me dice, es que eso parece como qué sintaxis es esa. Y los dos mirando mi pantalla y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto? Voy cayéndome la gotica. Entonces la recuerdo muy bien porque fue bastante, o sea, fue un día de mucha ansiedad y el resto de días obviamente iba a ser igual. Tuve que cambiar, o lo que recuerdo también que fue muy duro es que
rol anterior, yo planeaba muchísimo. Yo tenía que planear como ciertas actividades, tanto de entrega, de si hay que estimar cuánto hay que asignarle a un proyecto en términos de infraestructura. Era algo muy de planeación. Pasar al desarrollo es pasar a hacer y practicar y hacer y borrar un pedazo y crear otro pedacito y vale agregando, no tenés que hacerlo todo súper bien de una. Y yo creo que hasta el sol de hoy es algo que todavía estoy aprendiendo, porque en ese, pues del rol que venía anterior, em, yo tenía que presentar una solución como bien hecha desde el inicio. Entonces, eso también me dio muy duro, como ya tengo es que hacer más, planear menos y permitirme el error, pero, o sea, es literal, el error tanto en la forma de actuar como en la forma de hacer y en los resultados que das. Y eso sí que me ha dado aún. Pablo, pero bueno, digamos que en este primer empleo como programadora empezaste con Java, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se fue encaminando tu vida laboral como profesional developer a JavaScript? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fue un cambio brusco? Tú dijiste, como Java es una sintaxis demasiado tipada, tan fuerte, y llegar a un lenguaje como JavaScript, que es una cosa demasiado libre donde tú puedes hacer cualquier cosa. ¿Cómo fue ese impacto en tu carrera? Bueno, realmente Java, yo tuve que ver con Java más que todo en la universidad y en el proceso que tuve de aprendizaje, o sí, de aprendizaje para hacer el cambio de carrera. Pero aún así, no lo practiqué tanto como en ese último año antes de hacer el cambio al desarrollo. Em, Se suponía que la idea era obviamente seguir trabajando con Java, pues, o al menos con esa idea fue que entré a ese primer trabajo, pero en ese primer proyecto, pues, yo les decía que terminé por accidente siendo front-end, fue porque en ese primer proyecto era el front iba a ser con React o fue con React y el backend era con Java. Y mi compañero me dijo, no, pues si quieres, éramos dos desarrolladores. Si quieres, yo me encargo del backend y tú te encargas del frontend, que se ve que tienes como más afinidad por ahí. Y como yo no sabía realmente eso qué significaba, yo como, listo, pues yo me encargo del front, no hay problema. Luego, muchos años después, fue que me di cuenta que él no sabía JavaScript, entonces, pero sí sabía Java, entonces se encargó del backend y me dejó a mí como el chicharrón del frontend y yo, no, pues React, no, no sé, normal, JavaScript, sí, creo que sí lo vi un poco en la universidad. Lo que les he contado hasta ahora, o sea, me encontré con un JavaScript muy diferente, pues eh, y obviamente tener que aprender React, que era un flujo de trabajo muy particular a los frameworks anteriores, como pues con los que se trabaja el front. Yo, yo tuve que volver a aprender JavaScript. Me acuerdo que ahí me encontré con este libro de You Don't Know JS, que era una serie de libros, y fue como, ve, pues igual se ve muy interesante, se ve como muy, muy chévere, un lenguaje como muy versátil. Em, pero llegué por accidente. Me tocó hacerle a React y me dio tan duro que yo creo que por eso me quedó gustando, porque al final le cogí el hilo y lo aprendí y fue como, ve, puedo seguir por acá, me interesa como esta tecnología. El TL de ese momento me presentó la herramienta del radar tecnológico y veía que React iba como en auge o estaba en auge. Y dije, bueno, creo que me podría ir como yendo por este lado. Y así fue que empecé con el front. Esos inicios y esa dificultad. Me gustaría mucho que tocáramos también ese tema, por ejemplo, a base ya de tu experiencia, ya, pues ya, digamos, lo que pasa es un momento más estable en ese proceso, pues, de que ya estás como en una herramienta ya definida.
Me gustaría saber a base de los mentores, ¿qué mentores has tenido? De pronto alguna frase que recuerdas o algún consejo que en todo este proceso hasta hoy te ha ayudado de pronto a llegar donde te encuentras. Pues de hecho es bastante curioso que en cada equipo que he estado, siempre hay alguien que le deja pues a uno algo, un aprendizaje, una memoria buena o mala. Pero recuerdo mucho un líder técnico que tuve. De hecho, era un proyecto con Angular, no era con React. Tocó trabajar con Angular y él era un poco sarcástico conmigo, pero en un, digamos, en un nivel o en un modo, pues, jocoso. Y él sabía que a mí me daba muy difícil empezar una tarea, porque siempre tenías que analizarla, por dónde empezar, la mejor forma de hacerlo. Em, entonces, él me molestaba mucho con eso y al final me dijo, fue como, no, o sea, es que no hay una mejor forma de empezar. Uno simplemente empieza y ya, y ahí te vas yendo. Y no es una frase súper filosófica para recordar el resto de tu vida, pero para mí sí lo era, porque yo le decía como vení, pero entonces esto, ¿qué? ¿Cómo lo abordamos? Y él simplemente llegaba, cogía el teclado y buscaba y listo. Y por ahí empezaba, literal, era así, o sea, era empezar desde lo más sencillo. Entonces, verlo haciendo eso, yo le decía como, wow, pues puede ser algo muy sencillo para vos, algo que ya está como en tu ADN, pero para mí es como tan complejo y eso lo aprendí fue de él. Me dejó fue esa enseñanza. Quiero saber un poco, Paula, cómo fue llegar a las comunidades, porque hoy en día eres, aparte de ser participante de ellas y ser organizadora en alguna de estas, ¿crees que si te hubieras topado antes con las comunidades, el proceso de aprendizaje en la programación habría sido un poco más corto para ti y no tan tediosa como todo lo que nos has contado? Yo diría que sí. No sé si hubiera recortado el tiempo pues de una forma significativa, pero creo que sí lo hubiera hecho mucho más ameno. Lo hubiera disfrutado mucho más. Em, y obviamente hubiera tenido como más material para, eh, para desarrollar pues como las capacidades que necesitaba en ese momento. Em, ¿Cómo llego a las comunidades? Ya no lo recuerdo. Recuerdo que la primera comunidad de la que escuché fue Pioneras, pero ya no recuerdo por qué. Ah, no, miento. De las primeras comunidades que conocí fue, era NodeCo, y tú estabas allí. Eso fue ay, que era por el Parque del Poblado. No me acuerdo cómo se En llamaba. Workia, Workia, Workia. Workia. Un amigo, una y eso fue después de empezar el desarrollo. O sea, yo tuve mi primer trabajo, llevaba por ahí un año, año y medio como desarrolladora ya, y un amigo eh, que trabajaba como, pues, era trabajo freelance. Él me parecía muy teso y él tenía como muchos conocimientos técnicos. Y yo le decía, pero ¿usted cómo hace? O sea, ¿cuál es su ruta de aprendizaje? Entonces él me dijo, no, pues a mí me gusta ir mucho a workshops. Y yo, pero ¿usted dónde va? ¿Cómo así? ¿En dónde hacen eso? Y es caro, ¿cuánto ¿cuánto vale? Yo voy. cuesta? Sí. ¿Cuánto vale? Cuando uno dice comunidad, eso quién sabe qué cosa religiosa será, es una secta. Hay que pagar membresía. Exacto, y entonces me acuerdo que con él empecé a ir a talleres y a workshops y a cosas, y ahí fue que empecé a conocer y a empaparme más del tema de las comunidades. Obviamente en el primer taller mencionaron Meetup y yo, ¿qué? Hay una página donde yo puedo ver todas las comunidades que hay en Medellín.
Y ahí eso fue para mí, no, desbloqueo todo un mundo nuevo y luego fue que conocí a Pioneras, me parecía una comunidad muy bonita. Y cuando entré, de hecho, luego fui a una charla que era con Leonidas Esteban, de temas de CSS, me acuerdo hicimos un Pokédex con puro CSS en las Pero instalaciones de eso fue hace Globant. poco, hace poquito entonces, realmente, porque eso fue hace Eso que Eso un fue como fue, en año el o 2 años. 2018, más o sí, en el menos. 2018. Fue Sí, antes de que empezara la pandemia. exacto, porque yo en eso fui a las instalaciones de Globant. Y pues obviamente uno con las instalaciones de Globant se deslumbra un poquito, fue como, ay, esto tan bonito, como está como chévere, interesante esto acá. Y cuando yo paso a Globant, entro a trabajar a Globant, da la casualidad que mi compañera de trabajo que la tenía al frente era cofundadora de Pioneras. Entonces Por fue como, ay, casualidades, Ana. sí. O sea, fue una casualidad demasiado grande. Yo cuando me di cuenta de eso le dije, ay Ana, ¿cómo así vos haces parte de Pioneras? Ve, a mí me gustaría como alguna vez, así, alguna vez como dar una charlita, como hacer eso, a ver eso, como de qué se trata. Me parece muy bacano poder como entregar conocimiento a otros. Y ella como esas, como, no, sí, hágalo, para el otro mes la pongo. Entonces, yo voy a escribir. Paula, sí, que para el otro mes. Y yo, uy, pero quieta, como así. ¿Yo qué voy? ¿De qué voy a hablar? Entonces, luego me senté a pensar, listo, a buscar un tema. Y el primer tema fue sobre programación funcional. Lo que sí pensaba era que yo dije, quiero que la gente comprenda los conceptos de la forma como a mí me gustaría que me los hubieran explicado. Entonces siempre parto como de esa premisa. Y así llegué al lindo, hermoso mundo de las comunidades. Pero es súper bacano que nos cuentes esto porque siempre llegamos en diferentes momentos a las comunidades y en sí las comunidades nos han abierto como ese espectro que nosotros veíamos como inalcanzable. Y creo y conocer amistades, conocer personas maravillosas, conocer profesionales que, que nos han aportado mucho en nuestras carreras. Pero yo quiero saber algo antes de que pregunte Miguel. ¿Cómo fue dar esa primera charla viendo que antes no te enfrentabas como a un público en específico? ¿Te dio pánico? ¿Te dijiste, no, está bien dar la charla, pero no te dio pánico? Obvio, la ansiedad es mi pasión. Fue, obviamente, o sea, yo empecé a preparar la charla, tenía los temas súper claros, era como sencillo, entre comillas, hablar de esos temas porque también yo los conocía, los tenía muy claros, los había trabajado pues ya por un buen rato. Era algo que yo conocía, entonces eso te empieza a dar seguridad. Cuando se va llegando el día de la charla, yo soy como, nunca he dado una charla, ¿cómo es dar una charla? O sea, que entonces empecé a pensar en un montón de cosas, obviamente, yo anticipándome al momento. Yo sí, como, y uno cómo se para y qué gestos, ay, jue madre, no, yo de esa parte sí no sé. Entonces empecé a buscar incluso videitos pues de otras charlas, a ver la gente cómo se comportaba en el escenario. Bueno, eso por un lado. Pero se llega el día, obviamente, yo era un manojo de nervios y recuerdo que un amigo cercano que no tiene que ver con nada de tecnología, me decía, no, usted simplemente respira profundo y empieza a hablar. Así, claro, es así de fácil. Y efectivamente, pues así lo hice, yo pues no tengo no tengo otro tip para aplicar, y así fue. Y al principio fue, o sea, los primeros, yo creo que los primeros 5 o 10 minutos, no, 10 minutos no, los primeros 3 5 minutos de una charla, uno es como un poquito tensionado y ya luego entra en confianza, se da cuenta que está hablando de algo que le gusta y que lo ha trabajado y creo que ya uno se conecta más es con el público. También ayudó mucho que fuera un público femenino.
y que fuera un público de chicas que estaban empezando también, pues que la mayoría estaban empezando en tecnología, porque también me sentía pues como identificada y como en confianza, pero igual era un montón de gente, una sala llena pues con gente que yo no conocía. Yo digo, no, aquí de más que alguna va a pensar, no, pero eso no es así. Él no sabe lo que está hablando. Entonces sí, recuerdo esas cositas de la primera charla. ¿Sabes? Ahorita también estaba pensando algo de que anteriormente se hablaba mucho que era muy evangelizador de algún software. Ah, no es que yo soy evangelizador de Vue. Ahora ya me siento como cada podcast estamos hablando de las comunidades, me siento como un evangelizador de comunidades. No sé por qué, porque siempre tocamos ese tema y es como que, "Ay, pues estos manes hablan de comunidades", pero es porque yo creo que hay tanto agradecimiento que nosotros tenemos que hacerle como que, o sea, sería una falta de respeto no tocar un tema de comunidades y decirles, pues vayan a las comunidades, que realmente puedo decir que gracias a las comunidades estoy acá. Y a mucha gente como Exacto, que nos formó y nos ayudó en ese proceso tan pelle a veces que es como estar solo y decir, no, venga, es que acá hay más gente que también está solita, apoyémonos, que ya hemos pasado por lo mismo. Entonces a veces exacto, totalmente. como que la Incluso, gente no Miguel, quiere. en, Dime. en, hay un amigo, de ese amigo que les contaba que me indujo en el mundo de las comunidades, Ajá. otro amigo de él es profesor El que te evangelizó. sí, el que me evangelizó, es profesor allá en la Nacho. Y una vez nos invitó para que habláramos como desde la vida real, cómo eran ciertos temas, sobre todo en términos de metodologías ágiles que estaban viendo ese tema en esa materia. Y nosotros les hablamos de las comunidades también, porque es que también hizo parte de la formación, no, o sea, como profesional. Es, y les hablamos de las comunidades, les hablamos también de Meetup. Y me pareció muy curioso porque tampoco lo conocían. Habían varios que eran como, ¿qué? ¿Cómo se escribe? Y yo como, wow, pues pensé que ya era más popular, pero aún así no tienen pues no saben que existen. Entonces fue bueno como también decirles, vea, esto puede ser otro elemento, otra herramienta que les puede ayudar mucho pues como de camino. Entonces sí, es cierto, parecemos evangelizadores, pero es que hizo parte de nuestro desarrollo, claro. Por otro lado, te quiero preguntar, en tu proceso actual eh, como desarrolladora, en donde estás en este momento trabajando, ¿cómo fue el proceso para ingresar a esta empresa? ¿Y cómo ha sido enfrentarte a los nuevos retos que te han dado? Bueno, en la empresa en la que estoy, no sé si les había dicho el nombre, la empresa se llama Exteam y el proceso, o noté que el proceso proceso de selección era más orientado, obviamente con su componente técnico, como todos, pero era más orientado a comportamiento. No sé cómo decirlo, digámosle sí, comportamiento. Entonces, te ponen los escenarios técnicos, pero te evalúan es tu respuesta en esos escenarios. Entonces, se centraban, nos enfocaban mucho en, listo, cómo llegarías con esta noticia a tu equipo. O si una decisión tuya falla o llegas a un error o fracasa, ¿qué pasaría? ¿Qué le pasaría a Paula? ¿Qué haría en esos casos? Entonces el proceso fue muy de comportamiento, fue muy largo porque se atravesó la pandemia, pinche pandemia. Em, pero sí, recuerdo eso, fue muy orientado al comportamiento y al trabajo en equipo, a la comunicación, más que, sí, yo diría que más que todas esas habilidades blandas, ¿no? Y el adaptarme a este equipo ha sido muy diferente porque es un equipo que no te dice qué tienes que hacer. Aquí está el trabajo, estas son nuestras responsabilidades y cada quien tiene como cierta libertad de administrar su tiempo, pero eso es una responsabilidad bastante grande para el que no está acostumbrado pues como a hacerlo de esa forma. Pero creo que me he ido pues como acostumbrando a todo es cuestión de costumbre y práctica. Pero al principio es muy extraño tener tanta libertad
y ya luego entiendes que hay momentos para cada cosa. Entonces, sí. Me gustaría saber cómo haces, por ejemplo, cuando estás estresada, cuando llegas a un punto de que algo no te está funcionando, ¿cómo de pronto es ese método tuyo que tienes como para relajarte o como para no pensar o como para darle solución a algún conflicto que tengas? Obviamente casi el enfoque es como en código o en tipo como de tecnología. ¿Cuál sería ese método que tienes? Bueno, Miguel, esa pregunta, la respuesta a esa pregunta ha cambiado mucho en el último año, porque por obvias razones nos tocó como adaptar también las formas que teníamos de afrontar ciertos escenarios bajo un contexto de hay un problema de salud pública, que implica que algunas posibilidades se vieron más reducidas. Algo muy sencillo, obviamente me paraba de mi puesto cuando estaba en la oficina. Tengo un problema y llevo tiempo quemándole y nada y no llego ni a una pista, ni siquiera, o siento que no avanzo. Yo me paraba de mi puesto, fuera que iba y le pusiera a conversar a alguien, había pues mesitas de ping pong como en casi todas las oficinas de desarrollo. Iba o jugaba o iba y daba una vuelta o comía algo, en fin, ¿cierto? Si era pues como de algo de un día. Mm, pero ya estoy en mi casa todo el día, pues yo a quién le voy a ir a hablar. Yo sí mucho, pues no sé, puedo ir aquí a las salas, a la cocina, no sé, baño, pues no tengo como esas posibilidades. Sin embargo, muy al principio de la pandemia lo que hice es que trataba de hacer eso mismo, desligarme de mi espacio de trabajo. Lo que pasa es que estando siempre en la casa es muy difícil de hacerlo. Entonces, ahora lo que trato es de cambiar como mi escenario actual. Entonces, no puedo salir de mi casa, bajaba a un patio que hay aquí en el edificio. Entonces, bajaba al patio del edificio. Por esos días que había cuarentena pues muy estricta, em, salía a dar pues vueltas como a, no sé, 3, 4 cuadras a la redonda y volvía pues a mi casa, me iba como me sentía un delincuente. Sí, pero bueno, pues a veces era necesario, es que tanto tiempo en la casa fue muy agotador pues como en estos últimos meses. Pero era eso, siempre trato es como de desligar, de cambiar de contexto y desligarme del contexto laboral. Em, y es difícil porque aunque cambias de contexto, sigues pensando en el problema. Entonces trato de, de hacer algo que también me permita dejar de pensar en eso. Incluso sea hablar con una amiga de bobadas, un chisme, lo que sea, pero te corta el pensamiento, pues como de que venías enfocado pues en X o Y tarea. No es muy complejo, pues no tengo como estrategias muy elaboradas. Yo diría que es más eso, es desligarse, desconectarse, pero hacerlo en serio. Súper, sí. Es necesario también descansar un poco, además, la espalda, las nachitas también necesitan como un poco de descanso, porque Exacto. desde que estamos en pandemia, lo único que estamos es sentados acá, y ya. O en el Pero mueble, o en el bueno, comedor. Sí. no descansamos las pobres nachitas, pobres nachitas. Van a ir a protesta. Paula, como no todo es programación, como no todo es lógica, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son esos hobbies que tú dices: "Eso me encanta"? Bueno, si comer fuera un hobby, mentira. Eh, pues, pues mira, muy curioso que justito antes de la pandemia, yo cambié de moto. Antes tenía una scooter, pues una Agility para la ciudad, pero llevaba por ahí que 4 o 5 años ya manejando moto. Me gusta mucho hacerlo y cuando la compré fue con la intención de decir, voy a ver si me gusta esto de manejar moto porque quisiera irme a viajar en moto, qué chévere, pero pues quién sabe si me gusta
pues al menos coger una moto, voy a comprar una moto de viaje de una. Entonces me compré esa moto. A finales del 2019 la cambié por una un poquito más grande. Y llega marzo, que nos tenía la sorpresa a todos, marzo del 2020, que hará nuestros corazones, y apenas le había despegado motor a la moto nueva, entonces no podía salir a hacer nada. Di con un perfil en Instagram de una chica que hace rodadas. Y yo la veía pues como muy tesa y yo, no, pero estas rodadas son como para gente ya muy capacitada. Entonces hice un curso. Eso fue como en septiembre del año pasado. Era un curso de off-road, iniciación al off-road. Entonces me llevé mi moto nueva, por allá la dañé, pero dije, ve, esto como que me gusta mucho. Y al igual que la programación, me genera mucha ansiedad, pero adicional me la deja toda ahí en el campo. Entonces, últimamente, en los últimos meses, he estado muy pegada a mi moto, haciendo pues como varias salidas con varios grupos a algunos terrenos destapados. Y no, pues no es como tan fácil. Yo no sé, en mi cabeza algunas cosas se ven como más fáciles y cuando me toca hacerlo es como más complejo. Entonces, sí, últimamente he estado como muy empeliculada con las motos, ya tengo un montón de cosas, protecciones, y yo nunca me hubiera visto como en esas, ya sé de cascos, alguien me pregunta, o sea, yo podría crear mi propia comunidad de motos, con eso les digo todo. Hablando de comunidades. Miguel, te puedes unir a Ahí, Paula a ajá, rodar. no, A ya, ti ya le iba también a preguntar que qué a moto ti que tenía. también a ti también que te gusta estar rodando por la ciudad y ir a pueblos y todo eso. Sí, sí, Los no, no, ya, compañeros ideales están ahí. ya le iba a preguntar que qué moto tenía yo. Esperemos que termine y le voy a preguntar qué moto tienes. Cambié por una Himalayan. Es un poquitico pesada, un poquito, no más, pero bueno, no. No, pues qué, esa. Y no, y me he dado cuenta porque en un ejercicio que hicimos hace poquito, levanté la moto de una compañera. Y yo dije, no, es que la mía ni siquiera soy capaz de medio No, levantarla y no, esta se otra nota la que muy levanté pesado. súper fácil. Y yo dije, Ujú. no, es que es esta moto que es un tanque, esto pesa mucho. Súper, súper. Como con C++, aprendiendo del off-road como en modo difícil, como con la moto más pesada. Sí, es verdad, pero no, es bacano, bacano lo de las motos, es algo muy diferente que uno lo distrae. Y a veces me hace falta uno Sí, salir a rodar y tomar un poquito de aire. Ya como temas para finalizar, me gustaría mucho que nos recomiendes de pronto uno que otro libro que te guste, ya sea que lo hayas leído, que lo quieres leer de pronto que estés interesada o que lo estés leyendo. No hay ningún vale. problema. ¿Listo? Yo no soy de leer mucho realmente, pues libros. Al final me volví más que multimedia, más de videos, cursos en videos, Pero no, no, artículos, no quiere que sea pero, de la programación solamente, no, puede ser de lo que tú pero, quieras, que pero libros O, que... o, sí. s- o si no ves muchos libros, no sé, series, no sé. No, pero está bien. O sea, aunque no leo muchos libros, tengo mis favoritos y por eso mismo pues digo que son buenos porque me engancharon. Que no tenga que ver con programación, desarrollo ni nada nuestro, se llama El Camino del Mal. Es como un thriller, es de secuestros y sectas y un montón de cosas. Pues a mí eso no me suele llamar mucho la atención, pero los thrillers sí me gustan. Y ese libro, yo, tipo serie, cuando te comes una serie de Netflix, yo era capítulo 1, capítulo 2, dele, y me lo devoré súper rápido. Por eso mismo me tuvo como muy enganchada. Entonces, ese es viejito, a mí se me perdió y no lo pude volver a conseguir, pero yo creo que por ahí ya debe estar, por ahí, guiño, guiño, debe estar colgado en algún lado. El maestro del mal, Jim Hugan, creo que así se pronuncia el apellido.
Y ya de programación, que me gustaron mucho y que me hayan ayudado muchísimo en todo lo que hablamos pues hoy. You Don't Know JS, sobre todo para entender pues como las bases de JavaScript. Y es muy fácil de leer, me parece que es muy ameno de leer, no es un libro pesado, pues no es una teoría heavy que sea maluca o te canse. Todo lo contrario, también te terminas devorando un capítulo tras otro. Y uno que me leí hace poquito, que va más orientado a cómo prepararse para esos procesos de selección y me gustó muchísimo, que se llama The Standout Developer, de una chica que se llama Randall, no recuerdo el apellido. Me gustó bastante, muy buen material, muy buenos consejos tiene allí la chica para cuando uno tenga que afrontar esos procesos de selección que son tan duritos. Paula, ya para finalizar, cuéntanos, ya con todas las experiencias que nos has recopilado en este pequeño podcast, dinos si ese yo del pasado estaría muy orgulloso de tu yo del presente. Ay, pero no me van a hacer llorar. Yo creo que sí, que estaría muy orgullosa eh, de lo que hemos logrado, de todo lo que dudamos al principio del proceso y ver a lo que hemos llegado. Y es recordarse que es capaz de hacerlo, obviamente con disciplina, pero sí, diría que estaría muy, muy orgullosa. Súper bueno. Qué bacano, ¿no? ¿Verdad, Paula? Que agradecerte demasiado por sacar todo el tiempo, sacar un espacio para contarnos su historia, abrirte un poquitico para personas de ahí, puede que sea más fácil o puede que no sea fácil hablar de sus cosas y de verdad, muchas gracias por sacar ese espacio y contarnos todo lo que ha pasado. No queda sino agradecerte. Por favor, comparte en nuestras redes sociales por si de pronto alguien quiere contratar por algún trabajo, la quiere seguir, X cosas. Listo, de una no, muchas gracias a ustedes. No pensé que fuera a recordar tantas cosas. Me hicieron, mejor dicho, recordar todo ese proceso, incluso desde el colegio. Entonces ha sido muy chévere, muy buenos recuerdos me trajeron y muy bonito el espacio. Muchas gracias. No olvides darnos tus redes sociales para que a alguien que se quiera contactar contigo, ya que eres mentor, pueda también, no sé, contactarse contigo y preguntarte sobre procesos, herramientas, etcétera. Vale, es súper fácil, es así como aparece Paula Mazo C, todo junto, tal cual. En Twitter, aunque no soy muy activa en Twitter, y en Instagram. Ahí me pueden encontrar. Súper, no, de verdad también agradecerles a todos, a Lina por el tiempo. Recuerden, si nos están viendo, compartir, suscribirse, darle a la campanita, dejar bastantes comentarios, qué quieren traer, a quién podemos invitar, preguntas que les parezcan interesantes. Estamos como abiertos a todo. Ya para los que nos escuchan, seguirles si están en Spotify, compartirlo y no esperar para que salga otro nuevo capítulo con una historia bien interesante y bastantes cosas por aprender. No queda sino agradecerles. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Chao.